Mucho se ha hablado en este canal y en general sobre Marvel Comics, la legendaria editorial que a partir de la década de 1960 se encargó de cambiar la concepción de los superhéroes en la sociedad americana y en todo el mundo. Pero toda leyenda, ficticia o real, tiene un origen, y Marvel no podía ser menos. Hemos visto, leído u oído hablar del Capitán América, Namor o la Antorcha Humana. Pero lo que no todos los lectores conocen es que estos tres personajes fueron las bases de un negocio que daría mucho de lo que hablar en sus más de 80 años de historia. Hoy os contamos la leyenda de Timely Comics, la editorial que supuso el origen de Marvel. Cuando Martin Goodman, un editor de revistas pulp, se enteró del éxito que estaban teniendo los de National Publications con Superman, empezó a ver de forma diferente las revistas de cómics. La línea editorial de Goodman hasta entonces se había fundamentado en la publicación de revistas cortas de ciencia ficción, misterio o terror, con especial interés en Ka-Zar, un trasunto de Tarzán. Bajo el sello Red Circle, eran tantas las escaramuzas legales y publicaciones de bajo coste que Goodman publicaba que les suponía un negocio relativamente rentable. Pero fue a partir de 1938, cuando se demostró que los cómics podían ser una gran fuente de ingresos, que Goodman decidió entrar de lleno en este inexplorado mundillo. Llamó a su nuevo sello Timely Publications y se puso manos a la obra para publicar su primera serie de comic books, emulando cabeceras como la exitosa Action Comics. Para comenzar su proyecto necesitaba guionistas, dibujantes, rotulistas, coloristas, pero ante todo, historias que enganchen al público. Y vaya si lo consiguió. Marvel Comics número 1 presentaba historias muy dispares, como cualquier colección de su época. El jinete enmascarado y el ángel eran unos justicieros que combatían contra el crimen en unos escenarios diametralmente opuestos. Uno siendo un enmascarado del oeste americano y el otro tenía predilección por las ciudades. Ka-Zar fue otro peso fuerte del número, sirviendo, quizás, como puente entre los lectores de los clásicos pulps y los nuevos interesados en el cómic que sintieron predilección por el personaje. Sin embargo, en este elenco hubo dos héroes que sobresalieron mucho más que los demás. Estos fueron Namor y la Antorcha Humana. Namor era el príncipe de una nación oculta, Atlantis, y como el sobrenombre del Hijo Vengador advertía, su misión en vida era someter a la población de la superficie bajo el dominio del reino acuático. La Antorcha, por su parte, era un androide humanoide que al contacto con el oxígeno empezaba a arder sin parar. El flamígero personaje desde el primer número dejó clara su postura como héroe, justo lo contrario que Namor, mostrándose en público como Jim Hammond, agente de policía de Nueva York. Pese a este éxito, es curioso como las portadas de los números 2 y 3 de Marvel Comics estaban protagonizadas por el ángel, cuando ni de lejos era la principal estrella. Quizá fuese el grafismo de Bill Everett en Namor, o quizás fueron las historias que Carl Burgos nos mostraba en la Antorcha Humana lo que hicieron despegar al éxito a la colección Marvel Comics, que incluso se llegó a reeditar por la demanda de los lectores. Este éxito motivó a Martin Goodman, que a partir de ese momento definió su futura línea editorial alrededor de estos personajes. Al propio Everett le había costado mucho tiempo ver publicada su historia, y por fin, en Marvel Comics vio la luz al final del túnel, una luz que se prolongaría unos años. La colección Marvel Comics sería renombrada, por algún motivo no conocido, a Marvel Mystery Comics en su segundo número, a la par que series como Mystic Comics, Red Raven Comics o The Human Torch Comics realizaban su primera aparición durante todo 1940. Red Raven fue todo un fracaso en ventas, pero bien es cierto que contó con la primera participación en Timely del dúo de Joe Simon, un guionista establecido, y Jacob Kutzberg, un dibujante muy joven que llevaba pocos años en el mundillo. Mystic Comics presentó a otros peculiares héroes de la editorial, como el poderoso Thin Man, el curioso Robot Flexo o una de las primeras superheroínas muy anterior a Wonder Woman, la Viuda Negra. Timely estaba publicando historias populares que se fundamentaban sobre sus dos grandes estrellas, y en una maniobra muy astuta, quizás por parte de Martin Goodman, sus personajes empezaron a formar el término de universo compartido, años antes que su rival DC Comics. En el octavo número de Marvel Mystery Comics ocurrió un hecho maravilloso, el primer encuentro y combate entre la Antorcha Humana y el Príncipe Submarino, una colosal historia conjunta entre Burgos y Everett que nos narraba el comienzo de la ofensiva de Namor contra la ciudad de Nueva York, y cómo la policía de la ciudad,
Respaldados en la Antorcha Humana, intentaban detenerle. Este pequeño arco se cerró meses después, con la promesa de Namor de no atacar el mundo de la superficie, a la par que la Antorcha se encargaría de defenderlo frente a sus numerosos malhechores. Y cada autor continuó a lo suyo. A finales de ese año apareció la serie individual de la Antorcha Humana, con la presentación de Toro, el chico llameante. Namor, por su parte, comenzó una cruzada individual contra el nazismo, presentando a principios de 1941 una colección conjunta junto al Ángel. Hasta ese momento, Simon y el renombrado como Jack Kirby habían obtenido unos perfiles bajos en la editorial. Kirby había sido autor independiente, pero también pasaba tinta a muchas de las páginas de Bill Everett. Simon había creado junto al dibujante a personajes como Marvel Boy o La Visión, pero aún no había conseguido cerrar la trinidad de Timely con otro gran éxito. Debido a la creciente tensión por la Segunda Guerra Mundial y la inacción de los Estados Unidos, Martin, como editor, y Simon y Kirby, como autores, dieron luz verde al que sería una de las colecciones más influyentes de su década, el Capitán América. Aquí debemos hacer un inciso, ya que al igual que con Namor, en Kirby Crackle tenemos un vídeo enteramente dedicado al héroe de las barras y estrellas más clásico. Es por ello que en este vídeo de los orígenes de Marvel no profundizaremos en lo ya contado con anterioridad. Sea como fuere, la popularidad del Capi y de su joven ayudante, Bucky, consolidaron a Simon y Kirby como uno de los equipos más populares del momento. Cimentaron definitivamente a una joven editorial como Timely y animó a Goodman a contratar nuevos autores y ayudantes para su equipo creativo. Uno de ellos sería un joven que soñaba con ser novelista, y no queda mal decir que además era primo de su esposa. Él era Stanley Lieber. Lieber comenzó como chico de los recados. Borraba lápices de las páginas pasadas a tinta o traía el café, y no fue hasta el tercer número del Capitán América que éste se involucraría en el mundo de la autoría. Con el relato breve, el Capitán América desbarata la venganza del traidor. Así dio inicio la leyenda de Stan Lee, que comenzaría a escribir guiones a partir del número 5 del Capitán América. Si algo se le debe adjudicar con totalidad a la Timely de los años 40, es lo diferente que resultaba frente a otras editoriales. La estrategia comercial heredada de las antiguas revistas pulp le hacía mostrar en el mercado numerosas propuestas nuevas, series y personajes que en su mayoría eran fracasos, pero en el momento en el que alguna daba beneficios, eran grandes beneficios. Otro aspecto curioso y que en otras grandes casas del momento no solían permitir era el mostrar y acreditar los trabajos a sus autores. Si nos pasamos por las páginas podemos ver en repetidas ocasiones las firmas de Everett, de Burgos, de Simon, de Kirby, de Stan Lee, pero argumentalmente uno de sus mayores aciertos sería la creación de un universo propio, que como señalábamos se adelantó con creces a las editoriales rivales. El mundo de Timely estaba entrelazado. En Human Torch Comics número 5, Namor pretendía convertirse en un moderno Napoleón, conquistando un mundo que estaba sumido en la guerra. Para hacerle entrar en razón se desarrollaría una épica cruzada por parte de la Antorcha, que nos permitiría contemplar los desastres producidos por el príncipe de Atlantis y de su ejército. Darían introducción al conflicto el Ángel o Patriota, otro héroe de la editorial. En un momento dado, la Antorcha viajará a la jungla africana, para alertar a Cazar y que éste pueda construir un arca al más puro estilo bíblico. Toro será secuestrado por los atlantes. Finalmente, Namor entrará en razón y terminará esta cruzada sin sentido. Una historia con tintes apocalípticos que se llevó miles de vidas por delante y dejó ciudades como Nueva York o Berlín pasto de las aguas. Aunque los nazis siguieron dando vueltas por las páginas de las colecciones de Timely con total asiduidad, esto no paró de propiciar nuevos combates entre el irascible Jim Hammond y el petulante Namor Mackenzie. Pero el conflicto no solo acontece dentro de los comic books. La guerra continuaba en Europa y con la llegada de Estados Unidos en el conflicto, también en el Pacífico. Muchos autores fueron llamados a filas y durante esos años de idas y venidas, los superhéroes empezaban a perder fuelle. Simon y Kirby dejaron la editorial apenas un año después del estreno del Capitán América por conflictos con Martin Goodman. Timely, en su habitual estrategia de imitación y de asimilación de mercado, a lo largo de la guerra lanzó series infantiles o de comedia, que les reportaron ligeros beneficios. También la llegada de colecciones como Patsy Walker y Miss América atrajeron a las primeras lectoras al medio. A la vuelta de los autores originales de su servicio militar, se encontraron con una realidad desoladora. Los héroes que habían creado y desarrollado ya no eran superventas. A duras penas podrían considerarse éxitos para las cuentas de la editorial.
Una de las series del Capitán América se canceló en el año 45, vaticinando lo que serían los próximos años del conglomerado editorial de Martin Goodman. En 1946 se produjo la épica unión, y en una única y flamante colección, de las estrellas de la editorial: Namor, la Antorcha, Miss América, un héroe anodino como era el Zumbador, y el Capitán América prometían unas historias que traería de nuevo la fama de los supers de Timely, pero debido a la falta de ventas se canceló la serie All Winners en el segundo número. Ahora lo que estaba de moda eran los cómics y revistas juveniles y para chicas, y toda la oficina se volcó en ello. La aparición de las series individuales de Namora y Sun-Girl, la versión femenina de la Antorcha, no cuajaron del todo, pero Venus, en la que Bill Everett contaba las aventuras de la diosa grecorromana, fue todo un pelotazo en ventas. Millie the Model no solo fue una serie exitosa, sino que generó una serie de colecciones hermanas que además establecerían años después a un joven dibujante llamado Dan DeCarlo, que daría mucho de qué hablar unos años después en la colección de Archie. ¿Qué ocurrió con la llegada de los cómics de amor? A partir de 1948, series como My Romance, My Love u Our Love acapararon toda la atención de Stan Lee. Poco a poco, Timely variaba tanto su contenido según las tendencias que fue perdiendo aquello que le hizo único. La filosofía de respeto y libertad creativa se mantenían, pero subvertida, casi en su totalidad, a las tendencias del mercado. ¿Recordáis las series infantiles que se habían lanzado hace apenas unos años? Canceladas. ¿Y los superhéroes? Daban tan pocas ventas que uno por uno fueron saliendo por la puerta. Los romances, poco a poco la tendencia viró hacia historias de amor en el oeste. Y finalmente, en los westerns, tal y como los conocemos. Los crímenes y policías empezaron a acaparar cabeceras a principios de los años 50. Entretanto, nombres ya conocidos en este canal se incorporaron a las diferentes series de Timely, que por cierto, para separarse aún más de su pasado superheroico, empezó a firmar portadas con la insignia de Marvel Group. Estos jóvenes serán promesas como Jim Collan o John Buscema, y fue sobre Collan que recayó la responsabilidad de dibujar el último número del Capitán América, en febrero de 1950, una serie a la que se le cambió el nombre por Captain America Weird Tales, y aunque parezca increíble, el Capi ni siquiera aparecía en las historias. Los cómics de Namor y la Antorcha se habían cancelado un año antes. Esto molestó a sus autores originales, unos autores que 10 años después seguían al frente de las historias, pero que tuvieron que despedirse rápidamente de sus colecciones, debido a que tocaba incorporarse a un nuevo proyecto de Stan Lee. ¿Y acaso este sería un proyecto exitoso? Sinceramente daría igual. Había que imitar a la competencia. Siempre que hablamos de Timely lo mostramos como las bases de Marvel, como si el paso de National a DC Comics se tratase. Y como habéis podido ver, Timely fue exitosa, muy exitosa, pero también era como un barco durante una tormenta, difícilmente manejable cuando el mar empezaba a violentarse. Durante los 50, Timely fue renombrada Atlas Comics, alojando en su línea editorial más de 70 colecciones al mismo tiempo. Este era un rico abanico de propuestas que el recientemente creado Bullpen de Atlas ofrecía a sus lectores. Viejas glorias regresaron para formar uno de los estudios de cómics más potentes respecto a creadores en toda Norteamérica. El editor y guionista Stan Lee, dibujantes como Bill Everett, Sid Shores, Carl Burgos o el portadista Alex Sonburg. Nuevas promesas como los citados Jim Collan, John Buscema o el recién llegado John Romita. Volvieron dibujantes como Jack Kirby, esta vez con un estilo mucho más refinado y desarrollado. Don Heck o Steve Ditko dieron todo de sí en unas colecciones que con el paso del tiempo desarrollarían el futuro de la editorial. Un futuro que se vería materializado en los años 60 con la llegada de Marvel Comics y la nueva época de esplendor de los superhéroes.